vamos a platicar sobre su nuevo documental. Te convertiste, de hecho, en un documentalista comprometido. Hoy tenemos un gran personaje. Marta Anaya, la entrevista. Qué gusto vernos de nuevo aquí en la entrevista. Esta vez tenemos como invitado al senador de la República, Napoleón Gómez Urrutia. Un luchador social, sin duda, líder sindical, histórico, diría yo, ya después de todo lo que le ha tocado vivir y de todo lo que ha hecho. Qué gusto, senador. Bienvenido. Gracias, gracias, Marta. Igualmente me da mucho gusto estar en esta entrevista, en este programa. Gracias. A ver, estás por cumplir 3 años de haber regresado a México. Estos 3 años han sido complicados. ¿Cómo los has vivido? Bueno, han sido 3 años muy intensos, de muchísimo trabajo. Al principio, pues después de 12 años y medio de estar viviendo en el extranjero. En el exilio. En el exilio. Sí. A mí me intentaron desterrar de mi país, quitarme mi país. Pero entonces al principio regreso yo a finales de agosto de 2018, ya como senador electo de la República. Como líder sindical siempre me he mantenido todos estos años, porque mis compañeros, yo presido el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos. Y yo lo que hice muchas veces durante todo este tiempo es mantenerme comunicado a través de todos los sistemas modernos de tecnología y en comunicación. Entonces, los trabajadores me reeligieron 6 veces en ausencia física, aunque siempre estuvimos conectados, sí. De manera unánime en diferentes convenciones democráticas, transparentes, con presencia de notarios públicos, hasta de inspectores de la Secretaría de Trabajo. Y la verdad es que el Sindicato Nacional de Mineros así se comporta históricamente. Entonces, bueno, esto, sin embargo, no dejó de haber un poco de tensión a mi regreso. Uno, porque yo regresé a tomar posesión como senador, protesta como senador, el 1 de septiembre de 2018. Sí, y llegaste quedaban 3 3 días meses antes, ¿no? Lista, ¿no? De Enrique Peña Nieto, septiembre, octubre, noviembre, hasta el 1 de diciembre, era la toma de posesión del nuevo gobierno, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, esos 3 primeros meses sí fueron un poco tensos, pero yo lo que hice fue me dediqué y me aboqué al trabajo en el Senado de la República. No fue algo que a mí me sintiera, digamos, una animadversión de nadie, al contrario, mucha expectativa, pues habían oído de mí, bien o mal, como haya sido, pero sabían de mí, y yo estaba pues dispuesto a venir a trabajar y apoyar y contribuir lo mejor que pudiera con mi experiencia y mi capacidad, respondiendo a esta invitación que hizo el presidente para López Obrador para regresar como senador, y desde luego pues proponer todas las iniciativas y reformas que fueran necesarias para comenzar a modernizar y reorganizar el mundo del trabajo. Oye, senador, pero había una leyenda negra terrible en tu entorno. Realmente venías ahora sí que a contracorriente. Al leer tu nuevo libro, ahora que presentaste del Triunfo de la Dignidad, pues uno ve cómo hasta te pedían que no regresaras a México, líderes tanto de Canadá, de Australia, de otros lados. Sí. Y al volver a México, un poco mi pregunta es, ¿te enfrentaste todavía a esa leyenda negra? ¿La sigues viviendo? Sí, cómo no. De hecho, mis adversarios, puedo llamar enemigos, no sé a quién me recuerdas. Los 3 hombres más ricos de este país y los 3 expresidentes y todos sus contactos se dedicaron a evitar y hacer una campaña negra para que yo regresara como senador. Quisieron influir en el presidente y en el partido Morena de que me retiraran la candidatura. Publicaron en esos meses de 2018 desplegados completos en contra, inventando como siempre mentiras, difamación, queriéndome desprestigiar a mí, al sindicato, a los demás dirigentes. No, hicieron todo para evitar que yo regresara como senador. ¿Y ahorita sigue siendo lo mismo? Lo siguen haciendo de una manera u otra. Sí, claro. Antier puede ver hace 3 días en el Reforma una nota y 8 columnas pagada por ellos, totalmente distorsionan todo, acusan al sindicato de mineros
de sabotaje, de chantajistas, cuando es todo lo contrario, es un sindicato muy propositivo, muy constructivo, muy sólido y que se dedica realmente a abrir nuevas fuentes de trabajo, pero claro, siempre con respeto a los derechos de los trabajadores y a las familias. A eso se Entonces, debe y que hayas ha seguido. pero a eso se debe que hayas pedido una tregua con los empresarios ahora que hiciste la presentación. Fíjate que no, Marta, yo lo que hice fue, lo sugerí porque han pasado ya demasiados años, han seguido con una obstinación, así yo digo enfermiza, le llamo, de querer de todos modos atacar al sindicato, a los dirigentes que yo presido, que tengo el honor de presidir. Y es algo que no cesa, no paran, o sea, de una manera u otra, en periodicazos, en afirmaciones. Mira, te voy a comentar algo que te lo voy a dar en exclusiva. Venga. Yo cuando propongo la tregua esta que digo, lo hago más pensando verdaderamente en México, digo, de construir, de apoyar todos y aportar nuestras ideas para mejorar la situación económica, política y social de México, apoyar este proyecto de transformación, a crear un nuevo sindicalismo, crear una nueva mentalidad empresarial, así lo digo, y todos contribuir. Entonces les propongo una tregua, que hagamos a un lado todas estas diferencias que hemos tenido y que privilegiemos las coincidencias, que es construir una mejor sociedad. Pero fíjate que presento mi libro el martes 22, y luego me entero, ya después, de hecho me enteré ya muy noche ese día o temprano, ayer, al día siguiente, de que estos mismos señores adversarios históricos, estos empresarios ricos de este país, enviaron desde días antes una circular y unas notas a las cámaras empresariales, a los medios de comunicación que ellos controlan, para decir que no dieran ninguna difusión a la presentación de mi libro. No, hombre. No lo lograron, porque la verdad hubo mucha expectativa y mucha asistencia. Fue un evento pues muy importante y trascendente, y como que se había creado mucha expectativa, y la verdad estuvo llenísimo. Es más, hubo gente que no pudo entrar al auditorio Jaime Torres Bodet del Museo Nacional de Antropología e Historia, pero ellos todavía llegaron a eso lo sé de voz directa, o sea, siguen todavía en eso. Entonces yo hago este llamado, lo hice espontáneo, natural, me entero hasta después que hicieron todo. Bueno, pues yo lo hice y lo sostengo. Yo pienso más en que ya dejen estos odios, estas actitudes despóticas, estos desprecios hacia los trabajadores, porque al final pues son los que le generan su riqueza a estos grandes empresarios. Y lo lógico es que llevamos una relación cordial, respetuosa, que tengan más responsabilidad social hacia las comunidades donde operan, por supuesto, al respeto a los derechos de los trabajadores, al medio ambiente. Se la viven contaminando y haciendo problemas en la ecología terribles en contra de México. Y yo creo que esto es algo que, digo, ya, bueno, no puede ser esto de por vida, así como, sí, ¿no? Nos vamos a ir de esta vida así todos encorajinados. Pues yo no quiero. Y dije una cosa importante también, no regresé como senador de la República con un espíritu vengativo o de revancha contra nadie, al contrario, con un espíritu muy constructivo, propositivo, y es lo que he estado haciendo mucho en el Senado de la República, con todas las iniciativas y reformas que me ha tocado presentar y proponer. Sin embargo, senador, ellos no lo ven así porque lo sigues combatiendo por lo menos en tribunales, ¿no? Siguen el toma y daca y dicen que le sigues tomando instalaciones y está la lucha en una mina y en otra. Bueno, todavía está ahorita la de Cozalá, si mal no recuerdo, que es un liazo. O sea, la relación sigue estando muy tensa. No, sigue porque, ¿sabes qué? Hay una insensibilidad total, hay un coraje acumulado, de veras, obsesivo, enfermizo, que yo no entiendo, porque pierden muchas oportunidades, pierden mucho de mantener sus minas, sus plantas abiertas, porque todo el tiempo están agrediendo, ofendiendo a los trabajadores. Pero ellos dicen que no te diga a mí en lo personal. Ellos dicen que la culpa la tienes tú porque quieres abusar y quieres imponer tu sindicato.
Bueno, las mentiras las tienen que decir ellos, no nosotros. La verdad te voy a platicar el detalle, Cósala, porque vengo de una reunión, además, hoy que tuvimos en la Secretaría de Gobernación, Ajá. con las 3 secretarias de Estado que están participando, la de Trabajo, la de Economía y la de Gobernación, con la empresa y el sindicato. Y ellos el lunes publicaron a 8 columnas en Reforma, pagaron, la verdad, una nota falsa totalmente, donde nos acusan de estar saboteando, se contradicen, dicen que han perdido 150 millones de dólares y el presidente de la compañía, que es un canadiense, es una empresa extranjera, en Canadá declara que han perdido 21 o 23 millones de dólares y acá publican que 150 para magnificar esto. 2, que nosotros fuimos a tomar la mina. Y la historia es muy clara, si los trabajadores pertenecían a la CTM, a un cacique de Sonora, el líder estatal de Sonora, Javier Villarreal se llama, y decidieron, porque no los defendían, porque no los protegían, de las malas condiciones de trabajo, del maltrato de la empresa, decidieron en diciembre de 2019 salirse y renunciar en masa a la CTM y afiliarse al Sindicato Nacional de Mineros que yo represento. Lo hicieron, nosotros teníamos contacto con ellos previo. Y después, en enero de 2020, que es desde cuando está parada la mina, la empresa en represalia despide a todos los 14 dirigentes locales de esa mina. Y los despide porque se quisieron cambiar de sindicato. Estaban muy cómodos, instalados en la complicidad, en la comodidad con la CTM. Y eso es algo que está prohibido en la ley. La nueva Ley Federal de Trabajo, que aprobamos el 30 de abril de 2019, pues da el derecho a los trabajadores absoluto, la libertad para elegir a sus dirigentes en voto libre, secreto, y a la organización que quieran pertenecer. Y estos van en contra de la legalidad. Bueno, y luego además, ya que los despiden, entonces ahora, por ejemplo, nos acusan de que nosotros fuimos y tomamos la mina. Nosotros lo que hicimos cuando los despiden y los trabajadores paran la mina, pues protesta porque despidieron a sus líderes, entonces solicitan afiliarse al sindicato. Cuando nosotros tenemos la mayoría, más del 50%, demandamos la titularidad, representar a los trabajadores ante la empresa. La empresa se pone peor de furiosa y entonces se cierra totalmente a cualquier negociación, comienza a lanzar campañas de difamación, de que son a los trabajadores los llamaban delincuentes. Bueno, llegan al grado de que les han congelado hasta sus cuentas. O sea, con el poder que ejercen, es una empresa extranjera, canadiense y aparte americana, pero han tenido mucha complicidad interna con autoridades, no voy a mencionar nombres, pero bueno, eso los ha hecho sentirse en la impunidad y la realidad es que deforman todo. Entonces dicen que tomamos la mina, que ellos ya habían despedido a los trabajadores. No, sí los despidieron, pero porque se quisieron afiliar por razones políticas, de querer cambiar de sindicato. Ya se sentían. Entonces, bueno, pues eso es totalmente absurdo que la empresa nos acuse, eso no tiene ningún fundamento. Los trabajadores y el sindicato estamos apegados totalmente a la razón y a la justicia, a la ley. Oye, ¿ya hay visos de que se arregle? ¿Llegaron a algún acuerdo? Llegamos a la empresa, ya estábamos a punto de arreglar, pero insisten en no reinstalar a los 14 dirigentes, cuando eso no es una facultad de las empresas. De acuerdo con la Ley Federal de Trabajo y la Constitución, los trabajadores son los únicos que pueden decidir quiénes son sus dirigentes. No son las empresas, no es el gobierno tampoco. Y ellos ya lo hicieron, los eligieron. Y la empresa tiene que respetar, y es lo que no quiere. Porque, pues claro, cuando decidieron cambiarse de sindicato, denunciaron muchos abusos de esta empresa. Porque esta empresa tiene triangulación de dinero, lavado de dinero, tiene una contaminación brutal, tiene muchas cosas atrás que la CTM local, allá estatal, pues toleraba totalmente, como digo, en complicidad con ellos. Nosotros, pues no, porque queremos corregir, y para nosotros, en este sindicato que ya va a cumplir 87 años de vida, la salud y la seguridad siempre han sido primero. Más es la prioridad, por encima de los salarios, de los incrementos en salarios y prestaciones. La salud y la vida son primero de un trabajador. A la CTM no le importaba a nivel estatal, a nivel local, esa situación. Y bueno, por eso se da el cambio. Pero que nos volteen las cosas y nos acuse, bueno, es una mentira tras otra, ¿no? Y entonces no se arregla, o sea, volvieron a quedar así. Quedamos de que van a pensar, nosotros estamos pidiendo la reinstalación de los 14.
porque también se hizo un estudio de los abogados de las 3 secretarías de Estado, y ya habíamos acordado entre la empresa, las 3 secretarías y nosotros, someternos a una especie de arbitraje, lo que arrojara sobre las investigaciones de los casos, porque les presentaron denuncias y demandas contra esas 14 líderes, los abogados de esta empresa, pero no tienen fundamento. Entonces quedamos que los abogados de las 3 secretarías iban a dar una opinión sobre la situación jurídica de cada uno de ellos. Hoy dan la opinión y dicen, no hay bases para impedir que ninguno de estos líderes pueda regresar a trabajar, porque nadie puede ser privado de sus derechos mientras no sea condenado, y aquí no hay ninguna condena, son acusaciones falsas de nuevo. Entonces la empresa quedó de estudiarlo, de nuevo revisarlo, y volvernos a reunir el próximo martes para ver si ya aceptan, pero no tienen fundamento para negarles la entrada, y son los que eligieron los trabajadores. Es más, un dato más ya para acabar este tema. Son los mismos dirigentes que ellos tenían antes con la CTM. Entonces estaban muy a gusto, muy contentos con ellos. Cuando deciden cambiarse de sindicato, cuando deciden ejercer su derecho a la libertad sindical, los corren arbitrariamente así por esa razón. Eso no lo permite. Oh, bueno. Oye, entonces, ahí y está. así camina todo. De todo, pero no. Y todos los temas que te toca ver ahí en el Senado, porque te toca todo lo laboral también, así se encuentran también, marchan a tropezones, es dificilísimo, y estoy pensando un poco hasta en el outsourcing, porque la verdad yo me acuerdo que ahora que estuviste ahí, costó un trabajar que saliera algo de eso. Sí. O sea, ¿así te la vives a tropezones sí, todo el proyecto de Andrés Manuel? Sí, mira, yo presido la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado de la República. Ajá. Y estoy en otras 4 comisiones, soy secretario de la Comisión de Economía, y en otras 3 comisiones del Senado soy miembro integrante. La situación es que muchas de estas iniciativas que hemos propuesto pues encuentran oposición de los partidos, de los senadores o senadoras de los partidos de oposición, pero incluso a veces hasta interno de los de Morena. Y eso es algo que me preocupa más que los otros. Los otros ya sé que lo que piensan los del PAN o los del PRI o los del Movimiento Ciudadano, del PRD, ya. Pero estos a veces no, porque no son tan abiertos. En el outsourcing nos tomó pues, más de un año llegar a que se aprobara. Nosotros en la Comisión de Trabajo y Previsión Social lo habíamos aprobado en diciembre de 2019, pero nunca lo pudimos subir al Pleno. Queríamos subirlo el mismo diciembre, se cerró el periodo y reiniciamos en febrero de 2020 y vino mucha oposición. Y querían reuniones de parlamentos abiertos, reuniones con empresarios, con académicos. Tuvimos entre la Cámara de Diputados y la de Senadores, yo creo que más de 200 reuniones, foros, parlamentos, desgastante. Sí. Finalmente, afortunadamente, el presidente López Obrador, por ahí de octubre o noviembre, dijo, no, hay que hacerlo. ¿Y cómo no lo íbamos a hacer la aprobación? Y eso fue lo que empujó y detonó finalmente que se retomara mi proyecto inicial, porque yo fui el que lo propuse. Sí. Esta fue una iniciativa que yo presenté en la Cámara de Senadores y que se le hicieron algunos ajustes, pero para quizás hasta fortalecerlo, y finalmente que se aprobara. Pero bueno, es que pues con el outsourcing, con la tercerización o subcontratación, como le llamamos en español, pues las empresas que se dedicaban a esta actividad, uno haciendo una simulación laboral. Ya todas las grandes empresas no tenían ningún trabajador. Si tú me preguntas del sistema bancario de los 33,000 o más que tiene Bancomer, solo hay uno que es sindicalizado y es que está registrado, no sindicalizado, y es el director general. Los demás no existen. Son otras empresas de servicio. Y así en cada empresa. Pues había que corregir y regular y regresar a las empresas principales, a la actividad principal. 2, había que evitar la evasión fiscal que estaban haciendo a través de empresas de factoraje, de facturas falsas, emisiones falsas, que llegaba a ser hasta de entre 300 y 500 mil millones de pesos por año que evadían al fisco. A los trabajadores les negaban sus derechos, no los registraban ante el Seguro Social, y a los que llegaban a registrar, o ante el Infonavit, o ante los fondos de pensiones, lo hacían con salarios muy bajos. Entonces un trabajador no tenía derecho a un crédito para una vivienda digna o una pensión adecuada. Bueno, era otro problema. Y el tercero era que a los mismos organismos
públicos de salud, del Seguro Social, de vivienda, el Infonavit, de las afores y pensiones, pues como no lo registran con salarios muy pequeñitos, pues ahorita no recababan los suficientes ingresos que tenían. Al puro Seguro Social se calcula que le evadían por esa razón, registrando no a todos los trabajadores, y a los que sí registraban con salarios muy bajos, pues hasta 50,000 millones de pesos por año. Una locura. Entonces era algo así que había que cambiar, pero te imaginas del otro lado los No, intereses en contra para cambiar esto. no, pues ya lo vimos. Oye, ¿y qué te dice Andrés Manuel cuando enfrentan todo este tipo de trabas y trabas, aún de su propio partido? Te da una palmada en el hombro. Nada más. Nada más. Bueno, yo le explico cuando me ha tocado las razones y por qué estamos promoviendo esas reformas y por qué pues a México le benefician, por qué a la clase trabajadora le benefician, por qué pues a todo este nuevo sistema de justicia que él nos ha propuesto, esos cambios. Y bueno, pues él ha insistido que lo manejemos tratando siempre de buscar el diálogo, la comunicación y eso. Lo que pasa es que hay momentos muy complicados, ¿no? Mira, en todos estos foros que tuvimos, que fueron más de 200 entre la Cámara de Diputados y la de Senadores, pues invitamos a las empresas, porque a mí me tocó convocarle al Senado, que se dediquen al outsourcing, a la subcontratación. Invitamos a sus abogados, invitamos a las cámaras empresariales, invitamos a los líderes sindicales de todas las organizaciones del país, invitamos a académicos, especialistas en derecho laboral, y había opiniones de todos, ambientalistas de todo. Finalmente, bueno, lo logramos aprobar gracias a ese empuje final que el presidente López Obrador le dio. Pero era un tema que México no podía seguir bajo un sistema de subcontratación y de simulación laboral que pues era un engaño para todos, una fuga de recursos y desde luego una injusticia contra los trabajadores de México. Oye, y para ti, Napoleón Gómez Urrutia, desde el punto de vista obrero y como gran minero, así, de hueso colorado, ¿qué es lo más difícil que enfrenta la 4T en este trayecto? Bueno, obviamente, yo creo que el proyecto de transformación económica, política y social que el presidente López Obrador ha propuesto al país y que ha avanzado mucho en cambios importantes. Podría mencionar muchos, pero para no alargarme, lo que creo es que todavía muchas personas no lo entienden o no lo aceptan. Y eso es algo que, por eso tantos ataques también contra el gobierno, contra los que impulsamos medidas o reformas de cambio, de democratización, de libertad, de justicia. Y esto pues obviamente es un obstáculo muy grande. Pero a veces la que más me preocupa a mí de nuevo es que a veces internamente también hay cierta oposición o críticas. Sí. A lo mejor no se externan tan, pero esas me parecen más delicadas y peores porque pues hemos visto la experiencia en otros países, en Brasil, en otros lugares, y la verdad le hizo mucho daño a un cambio de régimen, de gobierno progresista, democrático, la resistencia interna que había, entre otros factores, y eso pues ha sido muy difícil. Yo creo que es lo más difícil que está enfrentando ahorita el gobierno, el proyecto de transformación del presidente, esa resistencia interna. Y los de fuera también, no los descarto, pues esos, pero digo, es más claro cuando sabemos que el PAN se va a oponer a una medida que por supuesto va a afectar los intereses de sus empresas. Bueno, pues ya sabemos, a eso políticamente en parte son los cambios que ellos proponen es para que todo se revuelva, para que todo vuelva igual quede igual, el gatopardismo, ¿no? Pero lo de adentro sí, entonces ese creo que es uno de los retos mayores que tenemos. Ya no hablaría de palabras más fuertes como deslealtades o traiciones, pero bueno, también se pueden mencionar. También. Nos queda un minuto. ¿Por qué la palabra dignidad es tan importante desde tu primer libro, ¿no? Desde el rescate, bueno, desde antes, ¿no? Sí. Te lo voy a decir, Marta, lo que yo pienso. Para mí la dignidad es el valor más importante del ser humano. Lo hemos visto no solo en estos momentos, en todo. Cuando una persona pierde la dignidad,
se vuelve muy vulnerable, está sujeto a que lo ofendan, a que lo humillen, a que lo lastimen. Cuando una persona defiende su dignidad contra todo, pues puede reivindicar sus derechos, su posición, así sea con mucho esfuerzo. Cuando uno lo pierde, creo que pierde lo más importante del ser humano, ¿no? Y yo creo que eso es como yo lo veo, es muy importante defenderlo. Y por eso en mi libro anterior, cuando nos quisieron arrebatar la dignidad, dije el colapso de la dignidad, como todo un sistema, avalado desde la presidencia de la República, con complicidad y encubrimientos con los empresarios más ricos de este país, pero también los más déspotas y más quizá llenos de avaricia y de ambición, quisieron derrumbar la dignidad de los trabajadores mineros, la mía, de mi familia, de todos, y de poner un ejemplo en contra de que cualquier organización o dirigentes que quisieran actuar con libertad de conciencia pudieran hacerlo. No se diga más. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias, Marta, por esta oportunidad y esta invitación a participar en esta entrevista, en este programa. Gracias. Vamos a platicar sobre su nuevo documental. Te convertiste, de hecho, en un documentalista comprometido. Hoy tenemos un gran personaje. Marta Anaya, la entrevista.